Bueno, hola. La verdad es que no sé ni para qué lo voy a hacer, digamos, ni para qué voy a hacer esta transmisión en la que voy a hablar sobre la dictadura militar. ¿Por qué? Porque voy a tener que evocar un momento muy doloroso en mi vida, muy doloroso, y uno no quiere evocar esas cosas, pero también sé que lo que yo cuente a los odiadores de siempre no les va a importar, ni les va a, o sea, se van a resbalar en cualquier testimonio, pero lo voy a hacer porque siento que es mi obligación contarles una experiencia, mi experiencia familiar con la dictadura militar. Todavía hay gente que dice que son 9.000, que son 8.000, que son no sé cuántos. Bueno, hay informes desclasificados del ejército argentino que el ejército argentino confirmó que entre 1970, ya te digo cuánto, entre 1975 y el 78, todavía faltaban 4 o 5 años para que termine la dictadura, 5 años, habían o matado o desaparecido a 22.000 personas. Lo dijo el ejército argentino. Si yo no llego a terminar la transmisión, le voy a pedir disculpas. Bueno, es una cosa que a mí me afecta realmente mucho, mucho. Algo que tienen que entender, yo sé que no lo van a entender porque todo este embrutecimiento en el que está sumergido la Argentina es un proceso que viene también de la mano de la dictadura militar. Hay que tener mucha gente bruta para que no entienda. La gente que dice, que habla de los montoneros y lo que hacían los montoneros, lo que hacían los montoneros estaba absolutamente mal, absolutamente mal. Pero que vos justifiques que el gobierno haga lo que hizo, el gobierno militar, que haga lo que hizo porque los montoneros hacían lo que hacían, en síntesis, y mirá cómo son las cosas, prácticamente es lo mismo que está pasando ahora, a donde porque los ladrones matan, la gente va y lo agarra y los mata a patadas. No pasa en otros países del mundo, pasa solamente en los países donde hay gente embrutecida. O sea, lo que la gente cree es que el gobierno, un gobierno tiene que usar los mismos métodos que utilizan los delincuentes. Bueno, ya vimos cuando hay corrupción lo que pasa, ¿no? Cuando utilizan los métodos de delinquir que utilizan los delincuentes. Los gobiernos, los gobiernos, mucha gente delinquió. Yo les voy a... Cierro con esto y les voy a leer algo que me pasó a mí y se los voy a leer. Se los podría contar también, pero se los voy a leer. Los gobiernos no pueden hacer lo que hacen los delincuentes, ¿entienden? No lo van a entender. Yo sé que los que no lo entienden, por más que les digan, no los van a entender. Pero hay a lo mejor uno. Los gobiernos no pueden hacer lo que hacen los ladrones. Los gobiernos no pueden hacer lo que hacen los delincuentes. Los gobiernos no pueden, porque ni siquiera los delincuentes torturaban, secuestraban a mujeres, agarraban los bebés y los entregaban a otras personas. Ni siquiera eso hicieron los delincuentes. Pero se llegó con el gobierno militar a un extremo que convirtió a la dictadura argentina en una de las más sangrientas dictaduras militares. Y lo que yo les voy a contar no es nada comparado con lo que sufrió otra gente. Este libro lo escribí en un momento muy doloroso de mi vida. El libro se llama El Pacto, un nieto, a ver si lo alcanzan a ver acá, no sé si va a haber foco o no. Se llama El Pacto, un nieto, una abuela y un mensaje desde el más allá. Es una historia que la escribí como terapia cuando murió mi hermana. Y ahora les voy a leer lo que nos pasó a nosotros en la dictadura militar. Fue una mañana de sábado. La noche anterior habíamos ido al cine. Mi hermana y yo queríamos ver Las travesuras de Benji, las clásicas del cachorrito simpático. Yo tenía 12 años, Paula 11 y Mauro tenía 6. Y mi vieja quería ir a ver El factor humano. Esa era una película prohibida para menores, pero nos llevó igual. Y lo que pasó es que fuimos a ver primero la película de Las travesuras de Benji al cine argentino, acá en Resistencia, y la otra película, El factor humano, al cine Marconi. En El factor humano, además de ver por primera vez a una mujer desnuda, vi como un grupo de asesinos entraba a la casa de una familia, gracias a una empleada doméstica que les abría la puerta, y mataban a todos. Eso es todo lo que recuerdo de esa película. Esa mañana de sábado, nosotros también teníamos una empleada nueva.
No recuerdo ni el nombre porque así como llegó se fue. Golpearon a la puerta, mi vieja atendió, la chica nueva entró y comenzó a recorrer la casa. Mi casa es humilde, bien de barrio, 2 habitaciones, un pequeño living, la cocina más chica todavía y un comedorcito. Eso sí, el patio es enorme. No pasó ni media hora cuando volvieron a golpear la puerta y esta vez abrí yo. Cuando estiré la mano hacia el picaporte, la puerta se abrió desde afuera. Yo estaba tan cerca que me golpeó la cabeza y caí contra la pared, mientras una pistola plateada me apuntaba a la frente. Morimos todos, pensé yo. El hijo de puta que apuntaba pasó de largo y detrás de él entraron 2, 3, 5, 20 más. Corrí al dormitorio de mi vieja para avisarle y la encontré con las manos en alto apoyada contra el ropero y al lado estaba mi hermanita. Les estaban apuntando desde la vereda con armas largas. Dieron vuelta a todo, revisaron todo, hasta mi álbum de figuritas que estaba casi lleno. Me faltaba solo la difícil, la tarántula. Mi casa estaba llena de libros, de todo tipo. Todos leíamos mucho. No teníamos tele ni radio, solo el patio y los libros. La biblioteca, que ocupaba toda una pared, se convirtió en el objeto de todas las búsquedas. Las bestias buscaban, las bestias lo sacaron todo, libro por libro, hoja por hoja. Mi vieja, cuando joven, era muy linda. Hago un punto acá y les digo, mi mamá murió y mi hermana también, Mi vieja cuando joven era muy linda, muy inteligente y muy firme en sus ideales. Yo no sabía entonces todo eso, pero porque para mí era solo mi vieja. Un tiempo antes de que pasara lo que pasó, de que llegaran los militares a mi casa, un funcionario del gobierno, militar de resistencia, un usurpador hijo de puta, se le había acercado a mi mamá y le había dicho al oído: ¿te imaginás, Adolfina, lo que podríamos hacer con tu inteligencia en mi poder? El problema es que a mi inteligencia no le interesa su poder, le respondió mi vieja. Ese hecho, más otros tantos que tenían que ver con lo que ella escribía en Diario Norte, derivaron en ese sábado con una madre y sus 3 hijos solos, atropellados y humillados por decenas de idiotas armados. Después de destrozar lo que pudieron y de no encontrar lo que buscaban, se fueron. Pero no se fueron solos. Se llevaron a mi vieja y dejaron a 3 menores abandonados en una casa semi-derrumbada. Cuando la subían al auto, entre lágrimas le pregunté a mi mamá a qué hora iba a volver. No sé, me dijo, pero tenés que saber que tu madre nunca estuvo poniendo caños por ahí. En ese momento no entendí lo de los caños. Muchos años después supe que caños eran bombas. Como mi vieja sabía lo que estaba pasando, estaba casi segura de que la iban a desaparecer. La llevaron a investigaciones en los primeros números de la calle Marcelo T. de Alvear, acá en Resistencia, donde yo vivo. Hoy funciona el Museo de la Memoria. Ahí estuvo mi vieja cuando era el centro de torturas más tremendo de esta zona. Y también estuve yo. 3 días después de su desaparición, nos enteramos de que estaba en ese lugar y hacia ahí fui. Yo tenía 12 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Subí los pocos escalones. Primero 3, un pequeño descanso y luego 4 escalones más. Vi un gran escritorio marrón de frente a la puerta y de espaldas a una gran ventana. Hacia la izquierda, un sector de sillas y bancos para esperar. Las esperas eran muy largas en ese lugar. Y por la derecha, un pasillo que llevaba al sector interno. Me acerqué al policía, a uno de los tantos que había, y le dije: vengo a ver a la señora Adolfina Mondín. Miró una lista y me dijo que mi mamá estaba en ese lugar, pero que yo no la podía ver porque estaba incomunicada. Primera vez que escucho en mi vida ese término. ¿Cómo que no me deja ver a mi mamá?, le reclamé. Insistió con lo de la incomunicación y yo con que quería verla, que se la habían llevado de mi casa y no la había visto más,
y comencé a gritar y a llorar. En tanto una señora me alentaba: dale nene, no te quedes callado, pedí que te dejen ver a tu mamá. El milico comenzó a ignorarme, era uno más de los tantos esperando y llorando. Volví sobre mis pasos, bajé los escalones, llegué a la vereda y justo en ese momento estacionó una camioneta del ejército. En la parte trasera traían a varios jóvenes esposados. Comenzaron a bajarlos de a uno, a los empujones. Entonces se me ocurrió una idea. Me escondo entre los jóvenes, entre los presos, y entro como un preso más. Y entonces me mandé. Me metí entre el grupo de los detenidos, yo tenía 12 años. Pasé por el costado del policía que no me había dejado entrar. A la derecha estaba el pasillo, yo sabía que por ahí se iba al sector donde estaban las celdas finalmente. Entramos todos, los presos, los milicos y yo, un nene de 12 años burlando la seguridad y la inteligencia militar. Ya adentro, los custodios se relajaron y comenzaron a hacer chistes. Yo salí corriendo hacia un costado y distraídamente rodeé un aljibe que estaba en el medio del patio. El aljibe estaba rodeado de galerías, muchas puertas. ¿A qué puerta? ¿A cuál puerta entrar? ¿Cómo iba a encontrar a mi mamá ahí adentro? La galería de la izquierda. Algo en mi interior me dijo que fuera por ese lugar. Fui derecho a la puerta del fondo y la abrí con firmeza. Pude ver a un policía leyendo unos papeles. El tipo levantó la vista y antes de decir algo me oyó decir: busco a la señora Dolfina Mondín. Entonces escuché la voz de mi mamá, que decía mi nombre. Estaba justo detrás de esa puerta, de las tantas puertas que había en ese lugar. Nos abrazamos y lloré. No recuerdo si ella lloraba también, pero yo lo hacía desconsoladamente. El milico no dijo nada porque pensó que si yo estaba ahí adentro, alguien me tenía que haber autorizado para ingresar. Repetí ese método varias veces. Fui el único que pudo entrar a verla. Hasta que me topé con uno que, si supiera quién es, todavía hoy iría a buscarlo. ¿A dónde vas, pendejo? Mandate a mudar de acá, me gritó. Hijo de puta, ojalá le hagan a tu madre lo mismo que a la mía, le respondí con bronca. Se acercó y me empujó. Bajé la escalerita y me senté en el último escalón, la cabeza entre las rodillas, vencido y conociendo el odio por primera vez. Andate o te mato, me dijo al acercarse. Crucé la calle y me senté en un banquito de la plaza a pensar cómo volver a entrar. Él también cruzó la calle. Se me acercó y me dijo: si no te vas de acá, te meto un tiro. Ese hijo de puta me hizo conocer el odio, me hizo pensar durante mucho tiempo en las formas de encontrarlo para matarlo. Pero entonces, yo ya no estaba en la Argentina cuando estaba escribiendo este texto. Hasta acá. Esto me pasó. Y mi vieja estuvo presa y la torturaron. Y después la liberaron. Pero se tuvo que ir de la provincia porque si no iban a matar a su familia. Entonces, que no te haya pasado no quiere decir que no haya pasado. Y este país, lleno de odio, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante justamente por las semillas de mierda que sembraron durante mucho tiempo y que están dando sus frutos. Muchos de esos frutos son los que ya sabemos, los que ya conocemos, los que ya vemos. Así que bueno, disculpen, quería contarles mi experiencia, que no es nada, en el sentido de que a mi mamá no la desaparecieron, pero prácticamente la desaparecieron de nuestra vida y cambió la familia, fue destrozada. Mi familia fue destrozada a partir de este hecho que les estoy relatando en la dictadura militar argentina. Bueno, este libro, repito, lo publicó Editorial Planeta. El libro creo que en alguna librería debe estar todavía. Yo no estoy haciendo esto por una cuestión del libro, porque el libro ya cumplió su ciclo, lo publiqué hace 5 o 6 años, 6 años. Pero quería traer a colación esto. Si a alguno le sirve mi historia, muchas gracias.